Continuamos aquí en La Vida en HD. Tanta información, la verdad es que hoy contamos con una gran profesional de todo lo que tiene que ver con el origen del idioma, a nivel lingüístico. Y le vamos a dar la bienvenida y vamos a ver si captamos todas las buenas informaciones que nos tiene que dar al día de hoy. Estamos con la licenciada Ana Brito. Muy buenas, ¿cómo está? Buenas tardes. Tarde. Está tímida, suelte. No me suelten, porque entonces un placer estar aquí con ustedes compartiendo con gente tan maravillosa. En este sábado 25 de julio vamos a compartir con Ana Brito, quien es licenciada. Ella es maestra en educación bilingüe. También es investigadora en el área de lingüística aplicada a la enseñanza. Ana. Qué bueno, y me encanta que dijiste aplicada a la enseñanza, porque la lingüística como disciplina científica es amplia. Y entonces me voy a enfocar hoy en la parte aplicada de la lingüística, la enseñanza, sobre todo para no confundir a nuestros televidentes, ¿verdad? Porque si no tienes el conocimiento previo con respecto a un tema, pues entonces vas a perder el interés. Entonces el punto de hoy es que las personas que nos están viendo se puedan quedar con algo que sea de impacto para su vida. Todos pueden ser impactados con ese tema, así que quédense ahí. Claro que sí. Una pregunta, Ana. Varía mucho, me imagino, el concepto. Por ejemplo, yo hablo, dice en español de España, o sea, lo que es el castellano, pero aquí se habla español de Dominicana. O sea, ¿influye mucho el concepto de crianza de un niño a otro a lo largo de su vida en la forma de expresarse y en la lingüística? Claro, y qué bueno que hice esta pregunta. Vamos a partir primero porque me encantó el tema que pusieron del origen de la lingüística, ¿verdad? La lingüística nace como una necesidad de recuperar las lenguas que se habían perdido. Y ya la lingüística moderna con Ferdinand de Saussure, pues ya es donde él empieza a hablar de la lengua como signo. Entonces tenemos que hacer esa distinción. El lenguaje es la capacidad que tenemos para aprender lenguas, y las lenguas pues son el conjunto de signos. Entonces por eso tenemos el inglés, el español, ¿verdad? El francés. Y dentro de algunos se parecen, por ejemplo, las lenguas que vienen del latín, como el francés, el español, el italiano, pues se parecen, tienen como una armonía, y cuando una persona pues aprende español, se le hace más fácil aprender francés y viceversa, porque tiene una estructura parecida, ¿verdad? La forma gramatical, que es un aspecto de la lengua, no del lenguaje, de la lengua. Entonces, la lingüística lo que busca es darnos una oportunidad de saber cómo funciona el lenguaje en un contexto social. La pregunta que usted nos comentaba es cómo varía, ¿verdad?, una lengua, ¿verdad?, entre un lugar y otro. Pues tiene que ver mucho con el contexto, tiene que ver mucho con la historia. Por eso es que la lingüística nace como una respuesta a cómo podemos recuperar la lengua, pero también cómo nos ayuda a comunicarnos y a vivir, que es la principal función de la lengua, comunicarnos. Y ahí es donde viene que si es fina, si no lo es, ya hay otras partes más sofisticadas, ¿verdad? Dependiendo del contexto, que más adelante vamos a hablar un poco de la escuela. Pero sí puede variar de un lugar a otro con relación a cómo hablamos. Como el español de España, en República Dominicana también se habla el español. La historia de cada lugar moldea la lengua, por eso me encanta decir. Y cuando digo la lengua, quiero especificar que la palabra lengua es una palabra con múltiples significados. O sea, tiene varios significados. Lengua, ¿verdad?, el órgano que utilizamos, que lo tenemos en la boca, pero también lengua como signo, el conjunto de signos que usamos para comunicar. Entonces, el español es, ¿verdad?, pues la lengua española. Ana, entonces usted en la actualidad es maestra. Sí. Entonces, y qué bueno que me preguntas esto, porque a veces una de las razones por la que me he quedado en el salón de clases es porque cuando trabajaba como consultora. Pero escúcheme, para poner a nuestro público en contexto, claro. Ana Brito es maestra no en Dominicana, sino en Colorado. Soy maestra en Colorado, fui maestra aquí en República Dominicana durante mucho tiempo, administradora de centros educativos. Ajá, fue directora. Bueno, coordinadora, sí, en centros educativos en Punta Cana. Trabajé también dando conferencias en el Boston Institute del Dominico Americano, Punta Cana International School. Fui asistente de proyectos de acreditación en la República Dominicana. O sea, que usted conoce la intríngulis del sistema
educativo dominicano. Claro, y me encanta porque yo soy un producto de la educación dominicana y por eso me encanta cuando tengo un tiempo regresar a mi país. Me encanta que me invitaron la semana pasada al programa Safran y Red, donde tuve la oportunidad de compartir este tema, porque es uno de los deseos que tengo. Es un llamado de compartir con otras personas pues los resultados de mis investigaciones. Y qué mejor lugar que venir a mi país. Entonces siempre que tengo un espacio, pues vengo, comparto. Gracias por la invitación, porque me han dado la oportunidad de vivir ese sueño de regresar a mi país. Después me fui, después de 18 años de enseñanza y de ser instructora, coordinadora, conferencista en diferentes pueblos aquí en la República Dominicana para institutos de inglés, que ha sido mi área de especialidad, la educación bilingüe, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, regresar a mi país y hablar de este tema y poner en práctica también, sobre todo porque el lenguaje es algo universal. Entonces, me encanta cuando yo comencé mis investigaciones aquí en este país. Y luego, porque usted comenzó a investigar desde aquí. Desde aquí. ¿En cuáles temas? En lo que tiene que ver con la parte del lenguaje académico. Era algo que me motivaba mucho porque desde niña me encantó leer. Usted que dio clase aquí y da clase allá en Colorado, ¿cuál es la diferencia del tema educativo y sobre la enseñanza? Tiene mucho que ver, como decíamos, con el contexto, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con los procedimientos, las políticas, o sea, y cuando hablo de política, no estoy hablando de la política educativa. Exactamente. Pues cada lugar desarrolla un currículo que va acorde con la necesidad de lo que se necesita en el lugar. Pues en la República Dominicana tenemos muchos centros educativos, ¿verdad? Públicos, privados. Sabemos que tenemos precariedades. En Estados Unidos también. Muchas personas piensan que en Estados Unidos no hay problemas, que la educación... No, pero el tema del contexto educativo en el aula, me gustaría saber la diferencia. Porque, por ejemplo, aquí yo he visto muchísimos maestros y maestras que llevan los problemas a las aulas, lo de ellos personales. O sea, aquí hay un resentimiento que el maestro a veces quiere pasárselo al estudiante, cuando no debe de ser así, ¿me entiendes? Y hay otros que no, que absorben los problemas de los estudiantes y tratan de que ese estudiante salga de esa situación. Claro. O sea, yo lo que quiero saber es la diferencia del aula, del aprendizaje y del deber del maestro. Claro, y esta de hecho es una pregunta muy interesante, porque algo que quiero que quede de esta entrevista es que todos podemos ser agentes de cambio. Paul Gosky en su libro habla el libro de Reaching and Teaching a Student of Poverty, y aunque se trata de la pobreza, no es solamente está hablando de pobreza de dinero. Y me impactó mucho cuando él habla de que la esfera de influencia que cada uno de nosotros tiene y cómo podemos ser un agente de cambio. Algo que yo puedo notar en el contexto, ¿verdad?, de nuestras escuelas públicas, porque como digo, yo trabajé mucho tiempo como maestra. Trabajé mayormente en escuelas privadas. Y tiene mucho que ver cómo tú te sientes y tu valor. El valor que sientes que tiene, lo que crees que puede aportar. Por eso es que estoy hablando de la importancia de que veamos la lengua como objeto de instrumento de poder, porque necesitamos empoderar a nuestros individuos, sobre todo a esos maestros, esas personas que están enfrente de nuestros estudiantes. Antes de nosotros enseñar un contenido, que eso también tiene que ver con el lenguaje, cuando hablamos, usamos palabras. Las palabras que usamos para comunicarnos, expresar algunas ideas, pero aparte de eso, tenemos esas ideas que queremos llevar, pero con el lenguaje no solamente tenemos palabras y oraciones gramaticales, tenemos también la cultura. Cuando un maestro se para enfrente de un grupo de estudiantes, no está solamente transmitiendo contenido, que el contenido es algo diferente. O sea, yo puedo, en matemática, en ciencia, tengo un contenido, pero está la parte de la lengua, están los objetivos que te tienen que llevar dentro de sí, que es algo que me encantaría poder trabajar aquí un poco más. Los objetivos tienen que tener un poco de lo que es el lenguaje, o sea, qué lenguaje tiene que usar o qué lengua, qué signo va a usar el estudiante, qué estructura de pensamiento va a utilizar para desarrollarse en un contenido y cuáles actividades pueden hacer, que fue parte del estudio que hice durante estos 12 años. Cómo el poder hacer esa distinción de manera explícita,
¿verdad? De cuando estás enseñando, que puedas ver cuál es la carga cognitiva que tiene la parte de los signos, como sea la lengua como tal, que es la que van a usar los estudiantes como vehículo para aprender cuál es la carga cognitiva, o sea, qué función del lenguaje tú vas a usar, vas a describir, vas a comparar, vas a contrastar, y entonces cuál es el contenido, porque cada función que tiene, ¿verdad?, el lenguaje es diferente. Y esas capas se construyen a través del tiempo. Y decías, ¿dónde está la diferencia? La capacitación. Decía, ¿verdad?, Rebeca en uno de sus libros donde habla de el desarrollo de programas y currículo, que los maestros a nivel general, ¿verdad?, no tenemos la capacitación adecuada para lidiar con los retos que tenemos dentro de nuestros salones de clase. Nuestros salones de clase no se ven igual que como se veían antes. Son muy Claro diferentes. que no. Tenemos una generación, tienes un niño de 10 años que te agarra un celular y lo destapa y te dice todo, te hace un video. Claro que sí. Entonces, y de hecho... Y manejan mucha información. Exacto. Más que nosotros. Tienen acceso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si puedes acceder a esa información, ¿dónde está el papel del maestro? Entonces, donde Kaufman decía en el 2007 que el lenguaje podía predecir el éxito, y ya voy a llegar a tu pregunta, podía predecir el éxito, y que estábamos ante una situación de nuestros salones de clase completamente diferente y complejos, porque tenemos una diversidad. Y aunque, por ejemplo, pudiéramos decir, bueno, pero en República Dominicana solamente se habla español, ¿verdad? A menos que no estés en una escuela bilingüe o en algunos grados de intermedia donde se da inglés y se da francés, pues no somos bilingües. Bueno, no somos bilingües. De hecho, se usa más el término multilingüe, o sea, multilingüe. Pero yo creo que no somos aquí multilingües, pero somos multifacéticos, porque los estudiantes que llegan a nuestro salón hablan de maneras diferentes, tienen habilidades diferentes. Por lo tanto, eso tenemos que enfocarnos en eso. Entonces, volviendo a tu pregunta, la capacitación es muy importante y varía de un distrito a otro. O sea, no haría justicia si yo te digo la educación en Estados Unidos cuando yo me desempeño en Colorado, donde el Departamento de Educación, pues, rige lo del Estado, ¿verdad? Y dentro de ahí, pues tenemos distritos educativos que tienen políticas, obviamente son regidas por el Departamento de Educación, en el cual yo tengo el placer de colaborar en las partes de las pruebas estandarizadas, un trabajo maravilloso que de verdad ha cambiado mi vida, y espero en algún momento poder compartir cómo el proceso de las pruebas estandarizadas ha cambiado la manera en que veo este proceso. Pero sí es diferente la capacitación que tienen los maestros en algunos distritos, tiene mucho que ver con el presupuesto, sabemos, tiene que ver mucho con el tipo de escuela que es. Como te digo, tenemos escuelas privadas, escuelas públicas, algunas escuelas públicas, dependiendo pues el lugar donde estén, las personas que pagan impuestos pueden determinar qué cantidad de esos impuestos pueden ir a las escuelas locales. Yo, para mi enfoque de estudio, quiero probar, sobre todo porque vengo de un país donde la educación a través de los tiempos ha perpetuado injusticias, inequidades, y yo quería hacer una diferencia. Yo vengo, ¿verdad?, de un sector marginado, y yo quería probar que la inteligencia y el desarrollo de tus talentos sí tiene que ver un poco, ¿verdad?, con las oportunidades que tenga, pero no completamente. Entonces es donde decido irme con todos mis estudios que realicé aquí a través de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y muchas otras conferencias que hice en Mount Royal University en Canadá en línea. Entonces continué aprendiendo sobre el impacto del desarrollo del idioma académico. ¿Qué tú piensas y cómo tú manejas profesionalmente tanto vulgarismo dentro de la juventud? A veces vulgarismo y a veces acogen, por ejemplo, profesionalmente un universitario te va a usar también vulgarismos. Bien, ¿cómo se maneja eso? O sea, por ejemplo, un joven se encuentra con otro y un saludo en vez de dime cómo tú estás, es un qué lo que, o sea, como que uno se impacta. Dímelo, ¿verdad? Dímelo. Dime loco. O sea, son vulgarismos asociados a querer estar en la onda, no importa el estatus económico. Lo he visto en diferentes clases. Claro. ¿Cómo ustedes acogen ese tipo de situaciones? Bueno, tiene mucho que ver con el contexto. Dentro del contexto académico, pues se exige que las personas
se comuniquen de una manera específica. Por ejemplo, aquí yo en esta entrevista no puedo estar hablando con unas estructuras gramaticales, ¿verdad? Cortando las oraciones, quitando las S, porque no voy a transmitir el mensaje completamente, porque hay una parte de la percepción que va a ser impactada y la gente va a decir, por esa persona que está ahí no sabe lo que está hablando. Pero entonces en el contexto social, que es muy importante, porque desde la parte social es que se puede construir ya la parte de estructuras mucho más profundas, pues está bien, porque es una forma de comunicarse, es una forma. La lengua lo que nos da es la oportunidad de ser como quienes somos, ¿verdad? Y poder transmitir nuestras ideas, sentimientos, y entonces, pues, una manera de saludarse, dependiendo de dónde esté, puede ser adecuada o no adecuada, que también es algo que se rige a través de la lingüística. Y tenemos a veces que tener cuidado con cuando decimos que es adecuado y que no, porque el contexto puede determinar muchas cosas. Claro, yo entendía que era una manera de protección, o sea, me explico. No es lo mismo que nativamente yo me desmonte y se me pinche la rueda del coche, a que yo me desmonte y no es verdad, Wendy, y que y no se pinchó la goma del carro. O sea, Sí. pueden quizá... Ese es un tema de supervivencia. Claro. Sí, ves, ahí es que tú te... Tiene el cerebro, tus sentidos, ¿para qué te sirven? Algo que huela mal no te lo vas a entrar en la boca porque huele mal. Esto sabe un poco raro, no me lo voy a comer porque sabe mal. Entonces, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, primero está para supervivencia. Por eso tenemos lo que es el lizard brain y el wizard brain, que es algo que se enseña de manera explícita. O sea, nuestro cerebro primitivo siempre va a querer darnos lo que necesitamos en ese momento, Claro. pero es tan flexible que nos permite aprender cosas sofisticadas a alta definición. Y no por ser extranjero, ¿eh? Puede ser dominicano. Sí, sí. Un dominicano se levanta muy finamente en un barrio que se quede pinchado y se desmonta y trata de ver para que le ayuden. ¿Tú sabes lo que va a decir el tigre? El tigre va a decir, esto es un palomo. Vamos a darle. Ana, ahorita hablaba que hiciste una investigación aquí en el año 2000, ¿cuál fue? Bueno, en el 2023 yo hice un estudio en Regis University. No, publiqué pero acá en Dominicana. 2014, En el- durante sí. Entonces, No me ¿qué? calculen la edad, pero del 97 al 2014 fue mi tiempo de hacer estudios, porque en lingüística se tiene, para que un estudio pueda ser concluyente, no puede ser algo de 5 años, no 6 años. Y sí tuve que hacer muchas. Uno de esos estudios, ese estudio que tú realizaste aquí, lo pasaste al Ministerio de Educación, lo pasaste a algunas autoridades educativas para ver si se reforzaba un poco eso. Buena pregunta. Les recomiendo que, de hecho, también es una recomendación. Cuando se está haciendo una investigación, es bueno hacerla con una casa de estudio. Tú no investigas solo por tu cuenta, tienes que tener el respaldo de personas que antes que tú han hecho ese trabajo. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por ahí como por el 2003, yo estuve haciendo una investigación junto con el programa de idioma, de la Escuela de Idioma, donde fui maestra en la Escuela de Idioma, maestra extracurricular en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y fue donde empecé primero con el impacto, ¿verdad?, de la motivación y todo lo que tiene que ver con la parte afectiva en el aprendizaje, y son cosas que se publican y se quedan luego en la universidad. Y ya en el contexto de la maestría, pues estuve ya viendo más cómo es que la parte académica se puede desarrollar, y todos esos estudios pues se quedan en la universidad y se publican. No salen de ahí. Salen en forma de conferencias, por algo que tengo un compromiso moral. Yo entiendo que tengo un compromiso moral conmigo, con mi país, con mi familia, que viene en mi familia casi todos son maestros, y que me encanta honrar ese trabajo. Es muy importante siempre honrar a las personas que antes de nosotros han contribuido, ¿verdad?, con el desarrollo de la comunidad. Y esas conferencias, pues, explico el resultado y el impacto de la investigación. ¿Ha hecho estudio allá en Colorado? Sí, claro. ¿Y ha pensado o lo tiene en proyecto a futuro para hacer alguna sugerencia sobre el tema educativo aquí en tu país? Pues claro que sí, porque... Sobre ese estudio que... Claro, porque me encantaría. De hecho, sí, terminé, pude hacer la recolección de la información. En Colorado, pues continué con él, y durante estos 12 años he trabajado con universidades como Regis University, Adams State University, que es donde ahora mismo estoy haciendo la parte de que me certifiqué en la educación para niños superdotados, que ese es otro tema,
porque muchos niños superdotados no llegan, sobre todo en nuestro país, a vivir su talento y se pierden si son superdotados, pero ya eso, ¿verdad? Es otro tema. Y obviamente CU, a la Universidad de Colorado, que tuvo una experiencia maravillosa ahora en el verano, donde hablamos un poco más profundo sobre cómo lo que pensamos impacta la forma y la manera en que vivimos. Entonces, todo se ha recolectado y en conferencias, porque soy conferencista, entonces donde puedo llevar... Ok, así tú puedes aportar los estudios. Exacto, y trabajo en el Departamento de Educación en Colorado y me encantaría en algún momento pues poderlo hacer aquí también. Ana. Sí. Para concluir, que Janovi no está haciendo más señas mudo. El niño para comenzar a enseñarle otras lenguas, ¿cuál es la edad adecuada? El proceso de saturación del estrés si afecta en el aprendizaje. Explícale eso a nuestros televidentes. Mira, de verdad, esa es una pregunta. Tenemos el tiempo, voy a tratar de responder. No tenemos tiempo. Ya se metió muy profundo. Sí, no, pero no, y lo voy a tratar como decía anteriormente. Breve, pero de una manera que nuestro público nos pueda entender y pueda usar la información. Tú, o sea, piensa que tú estás dando una clase en bávaro. Exactamente. Entonces, yo de hecho usé mis hijos como parte del proyecto. Mis hijos son bilingües. Esa pregunta que haces es importante porque estamos en República Dominicana, obviamente la lengua oficial es el español, pero ya tenemos la influencia de que el español machacado. Ay, no sé. No me digas esto, pero tenemos que hay muchas familias, ¿verdad?, que tienen los recursos para que sus hijos estén en clases de inglés. Y hay muchos colegios bilingües de mucha alta categoría, ¿verdad?, aquí en República Dominicana, y también sé que en las escuelas públicas pues también se da clase de francés, se da clase de inglés y hay maestros que se esmeran con eso. Y la pregunta que tú hacías, ¿a qué edad? La parte del idioma que tiene que ver con la adquisición, el idioma se puede adquirir, si en tu casa hablan 5 idiomas, pues el niño lo va a adquirir porque escucha, es a través de la escucha, ¿verdad? Que es algo diferente a lo de la lectura, que en breve voy a decir esa parte. No se confunden los niños, así que no piensen que ay, es que si le hablas inglés y español, como me decían a mí. Yo digo, no, porque los dos son sus idiomas. Ellos son 50% americanos, 50% dominicano, y tienen que aprender las dos cosas. Puede que a algunos le tome un poquito más de tiempo mientras el cerebro decide cuál va a ser mi lengua dominante. Yo soy bilingüe, pero para algunas cosas me defiendo mejor en inglés y para otras en español. Entonces, para adquirir el idioma, que es un proceso diferente, la palabra adquisición viene de que es algo natural, lo absorbo del ambiente. Ahora, aprenderlo es diferente porque entonces tengo que estar dentro de una estructura donde de manera explícita me digan, ok, las palabras, y para eso sí es importante esperar que el estudiante pues tenga, o el niño, en este caso es que me voy inmediatamente a la escuela, haya madurado su lengua natal. O sea, si tu lengua, si en tu familia el idioma es español, pues español. Me pasaba mucho cuando yo... ¿Cuál es la edad específica, Ana? Generalmente a los 6 años ya basada en los estudios, ¿verdad? Que ya la lengua está madura. Okay. Entonces me pasaba mucho cuando yo vivía aquí, ¿verdad? Y trabajaba en colegios bilingües, que a veces los padres decían que yo nada más quiero que le hablen en inglés. Que le hablen solamente en inglés para que aprenda más. No, lo va a aprender y hay programas. De hecho, yo trabajo en una escuela donde el programa, hay programas que son simultáneos, se aprende un idioma y después el otro. Yo trabajo en un programa donde el idioma natal de los niños es el español. Entonces se va incluyendo el inglés, aún viviendo en Estados Unidos, de manera gradual, porque el idioma materno determina qué tan fuerte sea tu segundo idioma. Una última pregunta. No tenemos más tiempo. Sí, quiero comprometerla. No tenemos más tiempo. Ana vino sí por un poco tiempo. Sí quiero comprometerla que en su próximo viaje vacacional o de cualquier índole vuelvas a nuestro programa. Mira, claro tienes sí. Un contenido totalmente maravilloso. Gracias. Gracias. Señores, vamos a una pausa y el próximo segmento es Políticas en Plural con José Santiago. Ya volvemos.
la piel. Tu solución está en Goda. En el Grupo Odontológico Doctora Levante, la odontología y la estética van de la mano. Una larga hoja de servicios desde el 1994. La eficiencia y el buen trato es nuestra mejor carta de recomendación. En Santo Domingo, calle Correy Cidrón 258, esquina Elvira de Mendoza. Información en nuestras redes sociales. Goda Clinic, teléfono 809-688-3151. En Goda trabajamos con amor para devolver sonrisas y esperanzas. Arturos Goma, ahí en la calle Experimental número 3. Ellos son especializados en maquinaria pesada, pero no todos tienen la maquinaria para poder trabajar maquinaria pesada. Arturos Goma, ahí en la calle Experimental número 3.